Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo número 2 y los integrantes son Adrián Bajaña, Karen Reyes, Nayeli Picón, Carmen Paucar, Yadira Marca y Juliana Granda. Nuestro grupo les va a hablar a continuación sobre el capítulo número 5. Desarrollo humano. El desarrollo cognitivo en los primeros 3 años. El estudio del desarrollo cognitivo consta de 6 enfoques. Enfoque conductista. Aquí se estudian los mecanismos básicos del aprendizaje. En este caso, los conductistas se interesan en la forma en la que la experiencia modifica el comportamiento. También tenemos el enfoque psicométrico. Aquí miden las diferencias cuantitativas entre las habilidades que componen la inteligencia mediante pruebas que indican o pronostican dichas habilidades. Enfoque piagetiano. Este atiende a los cambios de la calidad del funcionamiento cognitivo. Se interesa únicamente en la forma en la que la mente estructura sus actividades y se adapta al medio ambiente. El enfoque de pensamiento de la información. Aquí se centra en la percepción, aprendizaje, memoria y solución de problemas. Además, pretende descubrir cómo procesan la información los niños desde que la reciben hasta que la usan. El enfoque neurociencia cognitiva. Aquí se examina la parte física del sistema nervioso central. Se trata de identificar en este enfoque qué estructuras del cerebro participan en aspectos concretos de la cognición. Enfoque contextual social. Aquí se ven los efectos de aspectos medioambientales en el aprendizaje. Sobre todo, cabe recalcar que aquí se enfocan en el papel del padre y de otros cuidadores. Condicionamiento clásico y operante. Condicionamiento clásico. 1. Aprendizaje por la asociación de dos estímulos. Uno indica la aparición del otro. 2. Las respuestas involuntarias se producen antes que el proceso de condicionamiento. 3. Se basa en comportamientos involuntarios, pensamientos, emociones y sentimientos. 4. Las respuestas del organismo están bajo el control del estímulo. 5. El organismo desempeña un papel pasivo. Condicionamiento operante. Aprendizaje debido a las consecuencias de un comportamiento pasado. El proceso de condicionamiento se produce en función de las consecuencias posteriores. 3. Se basa en el comportamiento voluntario del organismo. 4. Las respuestas son controladas por el organismo. 5. El organismo es quien desempeña un papel activo. Memoria infantil. Aquí se habla netamente, como ya lo dijo el título, de la capacidad de memoria que tiene el niño, de la capacidad que tiene al retener información. Un dato importante que me pareció es que los bebés de 2 a 6 meses que aprenden que al patear accionan el móvil. Y también recuerdan esta habilidad aun si se retira el móvil durante las 2 semanas. Pruebas para infantes y niños pequeños. Estas son pruebas de desarrollo que comparan el desempeño de un bebé en una serie de tareas con normas ya establecidas a partir de la observación de lo que muchos infantes y niños pequeños pueden hacer a ciertas edades. Evaluación del efecto del primer entorno familiar. 1. La inteligencia sufre un flujo de herencia y experiencia. 2. La estimulación temprana es clave para el desarrollo cognitivo futuro. 3. Escala de Home. 4. Capacidad de respuesta de los padres. 5.
es más probable que los padres inteligentes y educados ofrezcan un entorno familiar positivo y estimulante. 6. La genética también puede ser un factor de influencia. Intervención temprana. Esta está dirigida a niños menores de 6 años que han tenido dificultades peri y postnatales y son considerados niños de alto riesgo. El objetivo de este es trabajar durante los primeros años de vida del niño, en los que la plasticidad cerebral permite desarrollar áreas cerebrales y buscar la normalización del niño y su inclusión con la sociedad. El enfoque piagetiano, enfoque sensoriomotriz. Una de las primeras etapas dentro del desarrollo cognitivo, según Piaget, es la etapa sensoriomotriz, que está comprendida desde el nacimiento hasta aproximadamente los 2 años. En esta etapa los niños comienzan a aprender sobre ellos mismos y su entorno a través de sus actividades sensoriales y motrices del desarrollo. Por ejemplo, el reflejo tónico del cuello, el reflejo de presión, el reflejo del gateo y el reflejo de la marcha. Subetapas de la etapa sensoriomotriz. La etapa sensoriomotriz consta de 6 subetapas. Esta sucede a medida que el bebé incrementa su nivel de elaboración en cuanto a sus patrones de organización del pensamiento y conducta. Durante las primeras 5 subetapas, los bebés aprenden a coordinar los datos de sus sentidos y organizan sus actividades en su entorno o con su entorno. Las 6 subetapas son el uso de reflejos, que va desde el nacimiento a 1 mes, reacciones circulares primarias, que va de 1 a 4 meses, reacciones circulares secundarias, que va de 4 a 8 meses, coordinación de esquemas secundarios de 8 a 12 meses y las reacciones terciarias, que va de 12 a 18 meses. Para terminar con las combinaciones mentales, que va de 18 a 24 meses, y en esta etapa los niños pueden formar presentaciones mentales o representaciones mentales de los objetos y que ya no están restringidos al método de ensayo y error para resolver los problemas. Habilidades de la imitación. Aparecen antes de lo que Piaget creía. La imitación es una manera muy importante de aprender y adquiere más valor hacia el final del primer año, cuando los bebés comienzan a ensayar habilidades nuevas. Piaget sostenía que la imitación podría ser invisible, ya que esta se podría hacer con partes del cuerpo que el bebé no ve, como la boca, y de modo visible, que podría ser con partes del cuerpo que sí ve, como las manos y los pies. Sin embargo, también sostenía que en otros estudios que los infantes pueden imitar a los adultos desde los primeros meses, por ejemplo, cuando ven a un adulto sacar la lengua. Piaget también sostiene que los niños de 18 meses no son capaces de hacer una imitación diferida, debido a que estos no pueden hacer o guardar representaciones mentales. Y la imitación ilicitada, en cambio, nos dice que los pequeños pueden imitar una serie de específicas de acciones que vieron, pero que no necesariamente imitaron antes. Habituación es un tipo de aprendizaje que se familiariza con un estímulo. Su exposición repetida o continua reduce, lentifica o detiene la atención que se le presta. Es decir, la familiaridad provoca que se pierda el interés a este estímulo, se le conoce como deshabituación. Un ejemplo sería que si presentamos un juguete con sonido y el individuo gira su cabeza para escucharlo varias veces y de pronto deja de hacerlo, sabremos que ha dejado de hacerlo por habituación. Y si presentamos un nuevo juguete con diferente sonido que no es lo mismo que el anterior, este cambio es deshabituación. Capacidades perceptuales y de procesamiento visual y auditivo. La preferencia visual. Este es el tiempo que dedica un bebé a mirar diversos objetos, en medida que se basa la capacidad de hacer distinciones visuales. La memoria de reconocimiento visual es la capacidad de distinguir entre estímulos conocidos y desconocidos. Al mismo tiempo, cuando el bebé mira el estímulo novedoso durante más tiempo, significa que comprende que ya había visto el otro. La transferencia entre modalidades. Esta es la capacidad de usar la información adquirida por un sentido para guiar a otro. Un ejemplo podría ser que palpe un objeto con los ojos cerrados y así, según lo que el tacto, puede saber qué objeto es. El procesamiento de información y el desarrollo de las habilidades piagetinas. Tenemos como primero la categorización, es la capacidad de clasificar o agrupar objetos. Esto se basa en el lenguaje y razonamiento, la solución de problemas y memoria. Sin esta capacidad, el mundo sería caótico y sin sentido.
La casualidad es la capacidad de considerar como un principio general que opera en diversas situaciones. Está definido a los 7 meses y es la capacidad de entender que los sucesos a su alrededor suceden por una causa. La permanencia de un objeto. La existencia de un objeto aun cuando éste no se ve, esto surge en los 3 a 4 meses de edad. Los números son los conceptos numéricos innatos, ya que no es aprendido y esto pertenece a la naturaleza de un ser desde su origen o nacimiento. Esto surge en el segundo semestre de vida, ya que puede usar en razonamiento matemático básico. Evaluar la información, procesamiento de información en infantes. Según los estudios, el procesamiento de información en infantes plantea la posibilidad de que los primeros meses de vida puedan estar presentes por lo menos de alguna forma rudimentarias de categorización, razonamiento casual, permanencia del objeto y sentido del número. Enfoque de las neurociencias cognitivas, estructura cognitiva del cerebro. La memoria implícita se desarrolla al comienzo de la infancia, se refiere a recordar sin esfuerzo consciente, atañe a los hábitos y destrezas. La memoria explícita es el recuerdo consciente o deliberado de hechos, nombres, sucesos y otra información que pueden anunciarse y declararse. Memoria de trabajo es un almacén de corto plazo donde se deposita la información que procesa el cerebro y se preparan o se recuperan las representaciones. Enfoque contextual social. Aprendizaje por interacción con los cuidadores. La teoría sociocultural de Vygotsky dice que el aprendizaje es un proceso colaborativo y las secuencias del desarrollo del lenguaje inicial se dan mediante las primeras vocalizaciones, que es el llanto y los gestos. Y luego vienen las primeras palabras, que lo hacen mucho antes de que vinculen sonidos con significados. Los infantes aprenden a reconocer los patrones sonoros que oyen a menudo, como su nombre. Aquí podemos ver algunos ejemplos. Y las primeras frases en general los niños lo hacen entre los 18 y 24 meses, cuando un niño pequeño junta dos palabras para expresar una idea. Por ejemplo, si quiere decir mi muñeco se cayó, dice muñeco cae. Aunque los niños omiten partes del habla, comunican bastante bien. Características del habla inicial. El habla inicial tiene su propio carácter. Usan el habla telegráfica para decir lo necesario para comunicar. Los niños entienden las relaciones gramaticales que todavía no pueden expresar, pero no pueden enlazar palabras para expresar la acción completa. Los niños pequeños reducen la extensión semántica de las palabras y también exageran la extensión semántica. Teorías clásicas sobre la adquisición del lenguaje, el debate entre naturaleza y crianza. Según Skinner, sostenía que el aprendizaje del lenguaje, como cualquier otro aprendizaje, se basa en la experiencia. Según Chomsky, dijo de manera muy convincente que no lo explican por completo. Para empezar, las combinaciones de palabras y los matices no son tantos y son tan complicados que no pueden adquirirse por imitación y reforzamiento. Influencias en el desarrollo del lenguaje inicial. Cuando se le habla a los niños lentamente, en tono agudo o exagerado, simplifica el discurso, recalca las vocales, usa palabras, frases cortas y muchas repeticiones, los niños se van a tardar en desarrollar su lenguaje. Preparación para aprender a leer. Los beneficios de leer en voz alta. La frecuencia con que los cuidadores o los padres les leen a sus hijos influye en cómo hablan y escriben los niños.